Bienvenido, bienvenida Coder a este video en donde te voy a mostrar el roadmap completo de un desarrollador o desarrolladora ASP.NET. O en otras palabras, cuál es el plan de carrera que puedes seguir para transicionar desde los comienzos de cero, de junior, hasta ser un desarrollador senior o incluso un architect. Vamos a ir desde lo más pequeño y lo más básico, desde los fundamentos casi que de la programación en sí, hasta elementos y librerías más complejas que te permitirán avanzar en tu carrera, conseguir mejor salario, un mejor puesto, siempre dentro del ecosistema .NET. Así que si ya trabajas dentro del ecosistema, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los primeros minutos vamos a ver conceptos muy básicos, pero de a poco vamos a ir subiendo en complejidad y vas a poder identificar qué cosas necesitas estudiar o en qué cosas necesitas trabajar. Este roadmap no me lo he inventado yo, sino que he utilizado como fuente uno de los repositorios más conocidos y más popularmente aceptados dentro del ecosistema como el roadmap oficial que saca cada año este usuario. Te dejo el link al repositorio en la descripción de este video. Y una última cosa es que me voy a detener en cada uno de los elementos para contarte cómo puedes en este mismo canal y de manera absolutamente gratuita encontrar contenido sobre todas estas librerías y tecnologías. Y aquellos contenidos que todavía no estén, los voy a ir agregando, así que te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Empecemos. Lo primero que necesita saber un desarrollador o desarrolladora .NET, así como cualquier otro desarrollador, son los conceptos generales de desarrollo, empezando por el control de versiones. Es necesario entender qué es Git, cuáles son los comandos más importantes y los que vamos a usar a diario, cuáles son los clientes Git que podemos utilizar y qué es GitHub, GitLab y Bitbucket, que son básicamente servidores que contienen los repositorios. Tengo contenido sobre esto en el canal, tengo una explicación de qué es Git a fondo en la parábola de Git, también tengo un video de Git en 10 minutos, tengo un video de qué es GitHub y además tengo una comparación entre los clientes de Git que considero más interesantes. Todo esto está en mi canal, te dejo los links en la descripción y además si quieres profundizar tengo también un curso en Udemy de Git en donde vamos más a fondo con absolutamente todos los comandos. Git es fundamental en todo roadmap de desarrollo, así que esto no es ninguna sorpresa. También es importante comenzar aprendiendo la consola de comandos de .NET. El .NET CLI es realmente muy simple de aprender, es una consola de comandos que tiene no muchos comandos, creo que tiene 20 o 25 como máximo. Es interesante aprender estos comandos para poder moverse en cualquier entorno de desarrollo y no solamente en Visual Studio, que es el que en general se usa. Lo básico es saber cómo crear un proyecto, cómo compilarlo y cómo ejecutarlo desde la consola de comandos, desde la terminal. Tengo también un video de esto en el canal, te dejo el link en la descripción. Es un video corto en donde puedes aprenderlo incluso hoy mismo. Y además, obviamente, como ASP.NET hace referencia a el entorno web, es importante aprender cómo funciona Internet, qué son los protocolos HTTP y HTTPS, cómo funciona la tecnología cliente-servidor y qué son los requests y responses HTTP. Básico hoy para trabajar con APIs, incluso para trabajar con desarrollo de aplicaciones móviles también, no solo web. Pero hoy por hoy eso es fundamental. También diría que casi que para cualquier desarrollo en cualquier tecnología. Y por último, pero no menos importante, estructuras de datos y algoritmos. Algo que muchos se saltean, pero que desde mi punto de vista es fundamental porque nos enseña a pensar como programadores y a resolver problemas. Importante es entender cuáles son las estructuras y los algoritmos más conocidos, más útiles, y qué son en general, para qué sirven las estructuras de datos y los algoritmos. Estas son los que serían habilidades generales de desarrollo. Luego ya pasamos a lo puntual de .NET, que es C Sharp. Hay que aprender los fundamentos de C Sharp y practicar mucho. Familiarizarse con el lenguaje porque es el lenguaje principal del ecosistema .NET. Si bien también tenemos Visual Basic.NET y F Sharp, los dos sirven propósitos distintos, digamos. Visual Basic.NET está casi que en desuso, se va usando cada vez menos. C Sharp es el estándar y F Sharp es para la programación funcional. Así que C Sharp, que es orientado a objetos,
va a ser el que más necesitemos. Tengo aquí en este canal un video de C Sharp en 10 minutos, tengo un montón de tutoriales de C Sharp, distintos tipos de CRUDs con distintas tecnologías, también tengo un curso completo en Udemy de los fundamentos de C Sharp y otro 100% práctico en donde aprendemos a hacer proyectos completos en C Sharp. C Sharp fundamental, no se lo puede esquivar. Y una vez que sabemos C Sharp, también es muy importante aprender los fundamentos de SQL. En general, la tecnología .NET se utiliza en entornos empresariales y está muy atado a las bases de datos relacionales. Por eso es muy importante aprender SQL, al menos los fundamentos. ¿Cuáles son las sentencias SQL? ¿Qué son los procedimientos almacenados? ¿Cuáles son las constraints? Las claves primarias, las claves foráneas y cómo se diseña una base de datos. Al menos los fundamentos. No hace falta ser un especialista o ser un DBA, pero sí que debemos poder comunicarnos con una base de datos y hacer consultas al menos básicas. Obviamente en este canal también tengo videos, SQL en 10 minutos y también tengo un curso de SQL en Udemy que va a fondo y es 100% práctico. SQL entonces de nuevo muchos se lo saltean y van directamente a NoSQL con bases de datos como Mongo, etcétera. Yo recomiendo siempre aprender SQL, las bases de datos relacionales no se van a ningún lado y SQL es un lenguaje que sigue vigente después de más de 50 años, así que no va a estar de más aprenderlo para nada. Una vez que tenemos los fundamentos entonces, vamos a lo básico de ASP.NET Core. Y la base de ASP.NET Core está conformada primero por MVC. MVC o el patrón Model View Controller es utilizado en diversas tecnologías y por todos los lenguajes de software. Digamos, se puede aplicar el patrón con cualquier lenguaje, pero en C Sharp y en .NET en general tiene una aplicación bastante interesante. También tengo un video de esto aquí en el canal, todo lo puedes encontrar en la descripción. Además de MVC, también tenemos que aprender qué es una API REST, que va de la mano con lo que decíamos antes de cómo funciona Internet. Fundamental entender la comunicación de tipo REST. Y además, qué es una página Razor y cuáles son los componentes Razor. Es bastante fácil y es una de las maneras que encontró Microsoft de combinar HTML con lógica en C Sharp. Hoy por hoy existe Blazor, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante en este roadmap, pero MVC sigue vigente y es muy importante e interesante de aprender también. Estos tres conforman lo básico o la base de cualquier aplicación MVC. También es importante aprender cómo autorizar y autenticar usuarios, cuál es la diferencia entre autorización y autenticación y cómo se aplica esto en .NET. Además, los filtros y los atributos, que básicamente nos permiten enriquecer nuestros endpoints, y también las settings y configuraciones específicas que van con este tipo de aplicaciones. Este sería el ejemplo más general de C Sharp en la web, si se quiere. En general, cuando empezamos a aprender C Sharp en los fundamentos, lo vemos con aplicaciones de escritorio, algunas que corren sobre Windows, ahora hay multiplataformas, pero en general empezamos con aplicaciones de escritorio. Y MVC, una aplicación MVC con estos 6 elementos, ya sería lo que conforman C Sharp en la web. Aprendiendo esto, ya tenemos una gran base de cómo trabajar en la web con C Sharp. Y luego tendríamos que aprender los principios SOLID. Tengo un video aquí en el canal en donde los explico muy rápidamente, pero los principios SOLID nos ayudan a pensar en nuestro código de una manera más mantenible y reusable. Yo siempre digo que no hay que ser demasiado rígido, no hay que ser tan purista con estos principios, no siempre se pueden aplicar, no siempre es la mejor opción aplicarlo, especialmente si estamos, por ejemplo, trabajando sobre código legacy, código que hemos heredado y que es muy viejo. Bueno, en general en esos casos no va a hacer falta, pero si estamos pensando en un problema nuevo y nos damos cuenta de que lo que acabamos de escribir no es tan mantenible, vamos a tener que cambiar demasiadas clases si llegan cambios por parte del usuario, entonces está bueno tener los principios SOLID bien presentes porque nos permiten flexibilizar el código con muy pocos cambios. Estos principios entonces al menos hay que conocerlos como para poder uno ir a buscarlo cuando lo necesita. No hay que sabérselos de memoria ni mucho menos, sino saber que existen y saber cuándo acudir a ellos. Luego de los principios SOLID, aunque quizás podría haber estado antes que los principios SOLID, he estado siguiendo el repositorio que dije de fuente, pero quizás podría haber estado antes el ORM o el mapeo de objetos relacionales. Básicamente, un ORM nos permite comunicarnos con la base de datos desde nuestra aplicación .NET. Algunos generan una abstracción, como es Entity Framework, que es todo un paquete de funcionalidades que nos abstrae completamente de la base de datos y nos permite trabajar
con tablas como si fueran colecciones. Y también tenemos otros como Dapper, que nos permite escribir las queries como si estuviésemos escribiendo sobre SQL Server. Son distintas formas de encarar el mismo problema, pero básicamente un ORM nos permite trabajar con nuestro modelo de clases y comunicarnos con la base de datos sin romper ese modelo de clases y tampoco sin afectar el diseño de la base de datos. Esto es, desde mi punto de vista, fundamental en cualquier aplicación .NET. Dapper y Entity Framework. Al menos alguno de los dos, aunque yo diría que los dos. En mi canal hay muchos ejemplos. De hecho, cada vez que hago un tutorial intento hacer uno distinto, uno con Entity Framework y uno con Dapper. Depende de lo que quiero mostrar. Pero para mí hay que conocerlos a los dos. En cualquier aplicación .NET en la que te encuentres trabajando en un entorno profesional, te puedes encontrar con cualquiera de estos dos ORM. Inyección de dependencias, algo que se ha vuelto también básico, diría, desde .NET Core, incluso un poco antes también. La inyección de dependencias creo que apareció con el Framework 4.7, pero ahora en .NET Core es fundamental. La inyección de dependencias es también un patrón. Tengo un video explicándolo, explicando para qué sirve. No me voy a ir ahora a detalle, pero es una manera de desacoplar las clases y de que cada una tenga su responsabilidad, pero que a la vez pueda ser utilizada cuando uno la necesita. Digamos que existe un gran contenedor cada vez que se inicia una aplicación que contiene las instancias de cada una de las clases y que después nos va a entregar esa instancia cada vez que la querramos usar. Si no sabes qué es la inyección de dependencias, te recomiendo que pongas pausa a este video y vayas a ver este que tengo en mi canal, porque este es otro elemento fundamental que sí o sí te vas a encontrar en aplicaciones.net. Y dentro de la inyección de dependencias es importante entender el ciclo de vida de las dependencias. Puede ser scoped, transient o singleton. Esto va a definir cuándo podemos usar las dependencias y cuándo expiran o desaparecen. Y ahora pasamos a caching. Trabajar con la caché no es algo que tendrás que hacer el 100% del tiempo, no me lo he encontrado en todas las aplicaciones, pero es muy bueno y es importante aprenderlo. Puede ser en memoria o puede ser distribuido con una base de datos como por ejemplo Redis, que es una base de datos NoSQL. Todavía no tengo videos de Redis en mi canal, pero tengo algunos que van a aparecer pronto, que ya los tengo en la lista. Redis es algo que realmente vale la pena aprender. Al menos este tema, practicarlo un poco, ver uno o dos ejemplos para cuando tengamos que encontrarnos esto en el mundo real. Y luego vienen las bases de datos. .NET nos permite conectar nuestras aplicaciones con cualquier base de datos y con cualquier tipo de base de datos. Y las que me he encontrado yo a lo largo de mi vida profesional han sido varias, una gran variedad. Obviamente las primeras son las relacionales. La más importante es SQL Server, la que más se utiliza porque forma parte del paquete de bases de datos de Microsoft. Es la más común, aunque necesita licencias. Así que otra que me he encontrado, que es de código abierto y que es gratis, es PostgreSQL, una de las más utilizadas. También podría agregar aquí MySQL, pero creo que SQL Server y Postgres son las que más se usan y las que más tendrían que aprender. En esencia son muy parecidas, tienen algunas diferencias, muy pocas. También tengo videos en este canal sobre estas dos bases de datos distintas. Y además de las relacionales, también aparecen ahora bases de datos en la nube. Puse un único ejemplo que es Azure Cosmos DB. También tenemos bases de datos en la nube en AWS y hay muchas que están apareciendo nuevas. Puse solamente un ejemplo representativo porque es de Azure, pero cualquier base de datos en la nube también es importante aprender. En esencia, en una aplicación .NET no cambia mucho, solamente cambia el connection string, probablemente en el app settings y nada más. Pero bueno, es importante practicarlo, crear al menos una aplicación de prueba que se conecte a una base de datos en la nube. Lo que sí es importante es aprender NoSQL. Redis, ya lo nombramos, MongoDB, muy importante, MongoDB me lo he cruzado muchísimas veces en sistemas en los cuales eligen no persistir información de manera relacional, sino utilizar una base de datos NoSQL como por ejemplo Mongo. La verdad es que no es tan distinto, es casi que trabajar con JavaScript. También tengo muchos videos en el canal sobre eso por si quieren verlo. Y por último, Search Engines. Elasticsearch se ha hecho muy popular, ahora creo que se está utilizando un poco menos, pero en los últimos, diría 5 o 6 años, muy popular con aplicaciones .NET, permite indexar la información de cierta manera y luego accederla como si fuera un motor de búsqueda. Todavía no tengo videos sobre esto en el canal, pero van a aparecer muy pronto porque de hecho en el trabajo en donde estoy actualmente
tengo que trabajar con Elasticsearch. Así que se ha vuelto común. De nuevo digo, me parece que se está usando un poco menos y está moviéndose todo más a la nube y está volviendo a lo relacional. Pero bueno, vale la pena aprender también qué es Elasticsearch y cómo podemos utilizar nuestras aplicaciones para persistir data ahí. El login va a ser fundamental en toda aplicación, no solo .NET, sino cualquier aplicación que esté corriendo en producción en general. Los dos frameworks más conocidos, más populares y los que más se usan son Serilog y Nlog. Los he usado los dos por igual. De Serilog tengo un video, de Nlog todavía no. La verdad es que usar librerías de login es muy fácil. En general es agregar la librería, agregar 2 o 3 líneas de código y ya luego podemos usar el logger alegremente por toda la aplicación. Muy importante y hay que conocer estas librerías al menos. Y luego ya pasamos a clientes API, maneras de integrar las aplicaciones y que se comuniquen entre sí. REST, ya lo habíamos nombrado, fundamental aprender REST, es casi que una de las bases de la programación web moderna. Y gRPC, que es una tecnología un poco más nueva, pero que también está empezando a utilizarse mucho. Vale la pena aprender, echarle un vistazo, ver qué es. Ya son conocimientos obviamente un poco más avanzados, pero que te van a permitir destacar en tu posición actual o en la posición que estés buscando en el futuro. Y también comunicación en tiempo real. SignalR me parece por lejos lo más importante. WebSockets también se están usando un poco menos. Yo me inclinaría más por SignalR. Tengo también videos en el canal. Es una forma de hacer que cliente y servidor se comuniquen de manera casi que instantánea, invisible para el usuario que hay una comunicación con el servidor. Vale la pena verlo porque realmente cambia la performance de la aplicación y es muy visible, muy notorio que la comunicación se está dando en tiempo real. Luego tenemos Object Mapping, Automapper o Mapster. Convertir un objeto en otro parece trivial, pero no siempre lo es. Y cuando trabajamos con DTOs, con una estructura de microservicios o con distintas capas, digamos, dentro de nuestra solución, Automapper es fundamental porque nos facilita la vida. Obviamente también tengo videos sobre esto. Y además del Object Mapping tenemos el Task Scheduling o cómo agendar tareas, programar tareas para que ocurran en el background, para que ocurran sin que las tengamos que disparar manualmente. Las librerías más conocidas son Quartz, Hangfire y el Background Service que es nativo del framework.NET. Recomiendo aprender las tres, porque cuando no conocemos la existencia de estas librerías, tendemos a intentar hacerlo de forma manual o incluso a veces programándolo con servicios de Windows cuando estas librerías se encargan de absolutamente todo e incluso nos dan, la gran mayoría, como por ejemplo Hangfire, nos dan un dashboard para que podamos administrar con una UI, incluso, todas nuestras tareas programadas. De nuevo, estos son conceptos un poco más avanzados, ya diría de semi-senior para arriba, pero vale la pena porque son librerías que son fáciles de utilizar, son fáciles de entender y realmente nos hacen destacar cuando las conocemos por sobre otros que no las conocen porque no se han sentado a verlas. Recomiendo que aprendas al menos estas tres. Y luego tenemos testing. El testing es esencial en la industria del software moderno. No podemos como programadores y programadoras.net no saber hacer un unit test, no saber escribir una prueba unitaria. Ya ni digo TDD, que es el desarrollo guiado 100% por test, es decir, escribir primero los tests y luego el código, pero al menos pruebas unitarias tenemos que saber hacer. XUnit es para mí el framework por excelencia, el más conocido, el que más se usa y el que más futuro tiene. En Unit lo he utilizado en el pasado, cada vez lo veo menos, lo veo más reemplazado por XUnit, pero son muy parecidos en general. Lo importante es aprender a escribir pruebas unitarias más allá del framework. Mocking, muy importante para poder emular el comportamiento de cosas que no queremos testear, como por ejemplo un acceso a la base de datos o una llamada a una API externa, etc. Mock es la librería por excelencia para eso. Y Assertion Fluent no es crucial, uno puede hacer los asserts normalmente utilizando XUnit, pero sí que es una librería que aporta mucho valor en cuanto a la simplicidad con la cual nos permite escribir los asserts. Si no sabes nada de pruebas unitarias, también te recomiendo que le pongas pausa a este video y que vayas a verlo. Tengo varios videos en el canal, uno de pruebas unitarias en general y otro de XUnit en particular. Hoy por hoy todo programador o programadora debe poder testear su propio código, debe poder escribir una prueba unitaria o varias pruebas unitarias que validen que su código es válido, ¿sí? que su código pasa.
Así que esto definitivamente te va a permitir destacar o al contrario, si no lo sabes, no te va a permitir destacar por sobre otros porque desde mi punto de vista ya es un conocimiento esencial. Después tenemos el testing de integración y el testing de comportamiento. Ya esto es un poco más avanzado y no todo el mundo realmente se especializa en esto. Es interesante desde mi punto de vista ver de qué se trata, porque alguna que otra vez nos puede tocar escribir un test de integración o de comportamiento. De nuevo, no siempre pasa, pero estaría bueno que al menos sepas de qué se trata y qué es este tipo de testing y para qué sirve. Y por último, el end-to-end test, que es el último que vemos ahí con Selenium, nos permite automatizar test o escribir test automáticos, es decir, emular el comportamiento de un usuario, por ejemplo, en una pantalla determinada. Con Selenium podemos interactuar con la UI y generar el test que querramos, ¿sí? Generar el resultado esperado y compararlo con lo que obtenemos. Ese sí me parece un poco más importante. Unit test es fundamental. Yo después diría end-to-end testing y por último los otros dos. Ese sería el orden en el cual yo aplicaría testing. Pero hoy por hoy el testing no le podemos esquivar como programadores y programadoras. Y luego microservices se ha hecho muy popular en los últimos años, especialmente cuando se decidió romper el monolito y pasar a trabajar con servicios, esto es puramente de backend, ¿sí? Servicios más pequeños, cada uno responsable de una actividad y luego apareció la necesidad obviamente de conectar esos servicios los unos con los otros. Recomiendo dos librerías puntuales en cuanto a messaging. Tenemos un message broker que es RabbitMQ, creo que es el más popular o uno de los que más he visto utilizarse al menos en .NET o en el ecosistema .NET. Tengo dos videos sobre RabbitMQ porque requiere de un entendimiento un poquito más avanzado, es un poco más complejo que lo que venimos viendo hasta ahora, pero es muy interesante de aprender y de aplicar. También tenemos Mass Transit, que se encarga ya no de enviar y recibir mensajes como RabbitMQ, sino de manejar la cola, cómo esos mensajes van a ser enviados, en qué orden y cómo hacer para que no se congestionen. Son las dos librerías que recomiendo y obviamente para containers Docker. Docker hoy por hoy es casi que como Git. Necesitamos aprender Docker porque se ha vuelto un estándar en la industria. Y si aprendemos a usar Docker, tenemos que aprender a usar también Kubernetes, que básicamente nos permite orquestar o manejar una gran variedad de containers. Porque en general cada aplicación va a tener más de un container. Así que esto importante aprenderlo más allá de si se usan microservices o no. Docker y Kubernetes me parecen conocimientos fundamentales hoy por hoy para cualquier desarrollador de cualquier tecnología realmente. Y por último pasamos a la integración continua, que si bien es una tarea más de un DevOps, en algunas empresas la responsabilidad también se traslada a los programadores y programadoras, los cuales tenemos que saber, tenemos que conocer al menos de qué se trata, qué significa la integración continua y cómo se lleva a cabo, ¿sí? Antes era más común hacer una release del código, hacer un deploy manual del código, escribir las versiones, mantenerlas en algún lugar. Ahora, en general, cuando hacemos un commit del código, como cuando hacemos un push y finalmente el código es mergeado, el deploy se produce automáticamente. Por eso es importante al menos entender estas tecnologías, saber cómo funcionan y poder resolver problemas básicos. En general va a haber alguien de DevOps encargado de esto, pero también podemos encontrar un interés nuevo en realizar este tipo de actividades. Puse las dos más comunes que he visto en aplicaciones.net, Azure Pipelines y GitHub Actions. Son las dos que más he visto. Escribir una GitHub Action se hace con YAML, igual que como escribimos un Dockerfile. Así que todo tiene un poco que ver con lo mismo. Y por último, patrones de diseño, muy importantes. Esto ya para programadores yo diría senior. Si bien todos tienen que conocer los patrones de diseño, es muy importante que todos sepan cómo funcionan. A la hora de diseñar una aplicación, una nueva feature o una nueva porción de código, saber los patrones de diseño, saber que existen, saber para qué se utilizan, es muy importante para el éxito a largo plazo de nuestro proyecto, para que sea mantenible, para que no tengamos grandes problemas a la hora de agregar pequeños cambios, etcétera. Acá coloqué los patrones más comunes, CQRS, especialmente para microservices, y después tenemos los patrones de siempre, Strategy, Builder, Decorator y obviamente el Singleton, que se usa en ocasiones muy particulares. Los patrones de diseño yo creo que es un must, es un conocimiento fundamental porque al menos indica que somos capaces de pensar en el problema y de resolverlo de una manera más eficiente que quizás lo haría alguien que no conoce o que no aplica patrones de diseño.
Y siguiendo con nuestro roadmap, hace poco apareció Blazor, que nos permite trabajar con C Sharp en el frontend. Antes tendría que haber puesto aquí JavaScript, Angular o React, que siguen siendo válidos, siguen siendo tecnologías de frontend que estaría bueno aprender, pero hoy por hoy el frontend de aplicaciones.net puede ser resuelto directamente con C Sharp utilizando Blazor. Para decirlo de otra forma, Blazor tiene la capacidad de convertirnos en programadores y programadoras full stack solamente utilizando C Sharp. Blazor es casi que una especialidad de este canal, tengo un montón de videos, tengo 2 cursos en Udemy. Blazor me parece que llegó para quedarse y la adopción, si bien es lenta, es bastante sólida y sostenible por lo que puedo ver. Como parte de Blazor vamos a tener que aprender un poco más de Razor, que lo vimos antes en MVC, en las Razor Pages y Components. Pero ahora vamos a tener que aprender la sintaxis pura y dura de Razor para poder escribir nuestros componentes Blazor. Y para terminar con nuestro roadmap en .NET, agregué algunas librerías más que me parece interesante aprender. Poly, una librería que nos permite agregar reintentos, que nos permite en realidad agregar resiliencia a nuestras aplicaciones, especialmente cuando se comunican con aplicaciones externas. Fluent Validation, Mediator es muy utilizado, muy utilizado. Y Swagger, que es tan utilizado y tan útil que incluso fue incorporado de manera nativa en .NET 6. Cuando escribimos una API, podemos agregar una línea de código a la configuración de la API y nos entrega la documentación en Swagger. Estas son, entre muchas otras, algunas librerías que me parece que vale la pena que también explores. Todas las tengo en el canal y si no las tengo ahora, las voy a tener en el futuro porque está en mis planes que un desarrollador o desarrolladora.net pueda completar este roadmap o este camino en su carrera laboral utilizando este canal de YouTube con todo el contenido gratuito que tengo para ofrecer. Obviamente para profundizar en algunas cosas necesitamos más tiempo y por eso tengo los cursos de pago. Pero mi idea es que todo lo que hemos visto en este roadmap esté en el canal disponible para que puedas verlo incluso ahora mismo cuando termines este video. Así que esto ha sido todo. Claramente es un montón de información, hay un montón de librerías, un montón de cosas para aprender, pero te puedo asegurar que no hace falta que las sepas todas para conseguir un trabajo, no hace falta que las sepas todas para cambiar tu posición actual. De hecho, esto hay que ir aprendiéndolo de a poco, hay que ir practicando, viendo de qué se trata cada una de las librerías para luego decidir si uno tiene ganas de profundizar en algo o no. Espero que el video te haya servido, si así fue, por favor déjame un like. Así ayudamos a que llegue a más gente, a que otros desarrolladores también puedan verlo. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, que eso es muy importante, me das una gran mano si te suscribes. Y déjame en comentarios si me he olvidado de algo, si no estás de acuerdo con algo que he dicho aquí, o simplemente tu experiencia personal como desarrollador o desarrolladora.net. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima.